Listo. Vamos a ver ahorita acerca del control de lectura que hicieron ayer. Entonces, una de las preguntas decían, nos daban una progresión geométrica. Entonces, vamos a ver que las progresiones geométricas tienen la siguiente forma. F de n es igual a r a la n menos 1. Y me dicen que lo siguiente, donde r es mayor que 1. Me dicen, entonces, Profesor, sí, disculpe que lo interrumpa. dime. Una cosa, el taller también va a incluir lo de ecuaciones que se usa factorización y ahí usar las propiedades. Sí, Sí, ¿verdad? sí. Ok. Hasta lo Nada, del, más. Nada más. hasta lo del miércoles. Bueno, lo del video Realmente. del miércoles. No, que no tuvimos clases, sino que tuvimos el video por el aumento del feriado. Ya. Entonces, me dice eso y me dicen que la suma infinita de dicha progresión geométrica, geométrica es igual a 1 menos r. ¿Verdadero o falso? Ya. Entonces, vamos a ver que las progresiones aritméticas, básicamente, depende de r, van a crecer o van a decrecer. Entonces, lo bueno de estas progresiones geométricas es que si r es pequeño, esto decrece rápido, bastante rápido, y por lo tanto, al sumar, así sean infinitos términos, te va a dar un valor finito. Pero hay una condición. Como les dije, r debe ser muy pequeño. Esa condición es que r, el valor absoluto de r, sea menor que 1. Esta es la condición para que la suma infinita exista. Si no se cumple, quiere decir que la suma es infinita. Entonces podemos ver que en el problema nos dicen que r es mayor que 1. Claramente eso no cumple con el hecho de que el valor absoluto de r sea menor que 1. Por lo tanto, esto es falso. Porque, como les digo, r debería ser menor que 1. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, eso es un ejercicio. También tenemos, bueno, el siguiente. La siguiente nos dicen que vamos a ver inducción. La inducción nos sirve para demostrar propiedades matemáticas que se cumplen para todos los números naturales. Entonces, ¿qué es lo más clásico de demostrar con inducción? Fórmulas que se cumplen para los números naturales. Un ejemplo es la siguiente. La fórmula nos dice lo siguiente. Eh, tenemos la siguiente propiedad de todos los números naturales, que la suma de los n primeros impares es igual a n cuadrado. Entonces, ¿qué nos dice esta fórmula? Nos dice que si nosotros sumamos los primeros n impares, ¿cuáles son los primeros n impares? Son el 1, el 3, el 5, hasta 2n menos 1. Por ejemplo, los primeros dos impares son 1 más 3. Los primeros tres impares serían 1 más 3 más 5. Y así sucesivamente. Entonces el último impar será el enésimo impar será 2n menos 1. Y nos dice esta fórmula que eso es igual a n cuadrado. Es decir, que los primeros dos impares van a ser igual a 2 al cuadrado, que es 4. Efectivamente cumple. Y esto de aquí sería igual a 9, que es 3 al cuadrado. También cumple. Bueno, obviamente esto no sirve para demostrar, eso no solo estoy probando dos casos a la vez, pero bueno, el punto es que me dicen esta fórmula. Entonces me piden hallar la suma de los primeros 20 naturales impares. Hallar la suma de los primeros 20 naturales impares. Entonces me piden hallar la suma de los primeros 20 naturales impares. Ya. Entonces, ¿cómo resuelvo eso? Pues primero debo entender la fórmula. Como les digo, la fórmula me permite hallar la suma de los primeros n naturales impares. Ya vimos que para n2 cumple, para n igual 3 también cumple. Los tres primeros impares son, la suma es 9, 3 al cuadrado.
Entonces simplemente lo que debería hacer, bueno, me están diciendo que esto se cumple para todo, no es que debo demostrarlo. Entonces lo único que debería hacer es reemplazar n igual 20. Con n igual 20, lo que estoy haciendo es sumar los 20 primeros naturales impares. N más 3 más 5. Hasta, bueno, el impar 20 sería 39. Es igual a 20 al cuadrado, que es igual a 400. Y esa era la respuesta. La suma de los primeros 20 naturales impares es 400. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Ahora, ya. Bueno, si alguien tiene una pregunta, por favor, me la dice. Ya ver. Ya. Entonces, eso sería, creo, todo lo del control de lectura, porque bueno, hay otros ejercicios similares, pero bueno, es básicamente lo mismo. Entonces, a una último que les voy a hablar acerca del binomio de Newton. Déjenme limpiar. Ya. Entonces, por ejemplo, el siguiente ejercicio, déjenme buscarlo. Por ejemplo, me dicen que si tengo el siguiente binomio, a elevado a la 11, cubo más raíz de y al cubo, bueno, 3y, lo mismo es de hecho, a la 11. Entonces me dicen aquí es donde tengo que corregir, ya. Entonces me dicen, por ejemplo, hallar los valores de NI. Ah, ya. Me dicen que quiero saber el, el octavo término. O sea, quiero saber el octavo término. El octavo término. Entonces, ¿cómo lo sé? ¿Cómo lo puedo obtener? Pues, primero, ¿cuántos términos va a tener este binomio? Bueno, va a tener 12 términos. Va a ser el exponente más 1. Entonces me piden hallar aquí n e i. Entonces, ¿qué es n? N no es nada más que el exponente. N es igual a 11. En este caso, el n era 11. Y tenemos 12 ¿cuántos términos van a haber? N más 1, o sea, 12. Ahora, i corresponde al término que estoy trabajando. Y depende del término que estoy trabajando. En este caso, estoy trabajando con el octavo término. Ahora, i no es 8. O sea, si estoy hablando del octavo término, i no es 8. Vamos a ver que i es la ubicación menos 1, es decir, 8 menos 1, es decir, 7. ¿Ya? Eso es debido a que i empieza en 0 para el primer término. Por lo tanto, si quiero saber i para el octavo término, debo restarle 1. E i era igual a 7. ¿Ya? Entonces, ¿alguna pregunta hasta ahí? Déjenme. Entonces, ¿alguna pregunta? Si no hay preguntas, entonces voy a empezar la clase. Nada más descargar.
A ver, entonces hoy día vamos a terminar la unidad de números reales. Vamos a empezar por la inducción matemática. Entonces, ¿qué es la inducción matemática? Bueno, es un proceso en el cual nos permite demostrar una propiedad para todos los números naturales. Cuando hablamos de inducción, estamos hablando con números naturales, o sea, del 1 hasta el infinito. Entonces, para eso usamos los llamados axiomas de Peano. El más importante, el que nos permite, es el último, en el cual nos da una forma de crear el conjunto de los números naturales. Nos dice básicamente que si tenemos un conjunto que contiene el 1 y contiene el sucesor de cada uno de los elementos, entonces va a contener a todos los números naturales. Entonces nos da básicamente que puedo yo formar el conjunto de los números naturales con solamente dos elementos, se puede decir. Bueno, no dos elementos, sino dos procesos. Primero, que contenga el 1 y segundo, que contenga el sucesor de cada uno de los números de los elementos. Entonces, eso quiere decir que con estos dos, yo podría demostrar una propiedad para todos los números naturales. ¿Cómo? Pues, si logramos demostrar que una propiedad cumple para todos los sucesores de cada uno de sus elementos, es decir, que si se cumple para n, se cumple para n más 1, su sucesor, y si además demostramos que se cumple para el 1, entonces por el último axioma, vamos a ver que esa propiedad se debe cumplir para todos los números naturales. Entonces son dos casos que debo tomar en cuenta. Primero, que se cumpla para el 1, el primer número natural. Y además se cumpla para todos los sucesores, asumiendo que se cumple para n, para el número. Entonces, si demuestro que se cumple para 1 y que si se cumple para n, se cumple para n más 1, entonces la propiedad se va a cumplir para todos los números naturales. Entonces, eso es lo que se conoce como el teorema de inducción. Una propiedad se cumple para los números naturales si se cumple para el caso base, para 1, y si además el hecho de que se cumpla para n implica que se cumple para el sucesor, en el llamado paso inductivo. Si logro demostrar ambas, entonces la propiedad se debe cumplir para todos los números naturales. Vamos a hacer primero el ejemplo de aquí. Sí, este de aquí, que es el más sencillo. Me piden lo siguiente, me piden demostrar que para todo número natural n se cumple la siguiente propiedad. Entonces esta es una fórmula bastante clásica, la suma de los primeros números naturales, del 1 hasta n. Entonces, ¿cómo realizo esa suma? Bueno, de hecho me dicen que esta suma es igual a, a esto. Entonces, básicamente me piden demostrar que esta propiedad se cumple para todos los números naturales. Entonces, ¿qué yo debo hacer? Como les dije, yo debo hacer dos cosas. Primero, demostrar que se cumple para el caso base. Entonces, primero, para el caso base. El caso base. Entonces, para el caso base, eso quiere decir cuando n es igual a 1. Entonces, tengo que demostrar que la fórmula se cumple cuando n es igual a 1. Es decir, cuando estoy sumando un único elemento, cuando reemplazo n igual a 1. Entonces, dése cuenta que esta fórmula me dice que estoy sumando del 1 hasta n. Entonces, quiere decir que si sumo cuando n es igual a 1, básicamente estoy sumando un único elemento en la izquierda, que es 1. Y eso debe ser igual, según la fórmula, a 1 por 2 sobre 2. O sea, evalúo 1 en esta parte. Entonces, simplifico y me doy cuenta que esto es igual a 1. Entonces, se dan cuenta que 1 es igual a 1, esto es verdadero. Entonces, sí cumple el paso inductivo. Claro, el paso inductivo, el caso base. El caso base. Entonces, simplemente debo reemplazar n igual a 1 y ver que cumple la fórmula. Entonces, ya tengo la mitad del problema. Bueno, no la mitad, casi la mitad. El segundo es el llamado paso inductivo. El segundo es el que te permite demostrar para todos los números naturales. Hasta ahora solo has demostrado para el primero. Ahora, ¿qué quiere decir el paso inductivo? Tú tienes que asumir que la fórmula se cumple para n. O sea, tú asumes que esta fórmula así tal y como está bien. Y con eso que asumiste, debes demostrar que la fórmula debe cumplirse para n más 1. Si lo logras demostrar, entonces la fórmula se cumple
para todos los sucesores y por lo tanto se cumplirá para todos los números naturales. Entonces, eso de ahí se puede hacer de muchísimas maneras, dependiendo del problema, pueden ser bastantes cosas que se pueden hacer, pero en fórmulas es casi siempre el mismo paso que se hace y es bastante sencillo. Entonces, ¿cómo se hace? Entonces, primero tú empiezas diciendo, bueno, esto es verdadero. Esto es lo que lo conocen como hipótesis. Bueno, lo que le llama hipótesis el libro. Lo que es verdadero, lo que tú asumes que es verdadero. Y la tesis, que es lo que quieres demostrar, es la misma fórmula, pero en vez de n más 1. Ahora, como estamos sumando, entonces quiere decir que estamos sumando no solo hasta n, sino hasta el siguiente, hasta n más 1. Esto quiere decir que ahora yo voy a sumar no solo hasta n, sino hasta n más 1. Y para que cumpla la fórmula, quiere decir que esto debe ser igual, en vez de n, evalúo n más 1. Entonces, n más 1 por n más 1 más 1 sobre 2. Entonces, esto es lo que yo quiero demostrar. Es decir, n más 1 por n más 2 sobre 2. Ya. Entonces, esto es lo que quiero demostrar. Esta es mi tesis. La fórmula de arribita, solo que en vez de n más 1. Lo bueno de esto desde las sumas, es que es bastante sencillo demostrar. ¿Por qué? Porque entonces yo empezaré con esto y trataré de demostrar que es igual a esto. Entonces es bastante sencillo porque yo hago lo siguiente. Yo lo que hago es copiar nuevamente esta parte. 1 más 2 más 3. No, por gusto. Hasta n, el siguiente, n más 1. Entonces, empiezo con la parte izquierda. Es bastante sencillo porque si me doy cuenta, yo tengo que usar la hipótesis. O sea, para demostrar esto, yo debo usar la hipótesis porque yo asumí que esto es verdadero. Entonces, se doy cuenta que lo puedo usar, ya que aquí tengo la suma de 1 hasta n. Y esto, por hipótesis, yo sé que debe ser n por n más 1 sobre 2. Entonces, por hipótesis, yo sé que eso de ahí, esa suma, debe ser n por n más 1 sobre 2. Entonces, reemplazo. En vez de esta suma, yo pongo n por n más 1 sobre 2, más el nuevo término, el nuevo sumando, n más 1. Entonces, esto de aquí, asumiendo que la hipótesis es verdadera, es esto. Entonces, aquí puedo yo sacar factor común n más 1 sobre 2. Aquí me va a quedar n más 2 por 1. Sacando factor común n más 1. Aquí te quedaría n, bueno, n medios de n más 1 sobre 2. Aquí te quedaría solamente n. Y de este lado te va a quedar un 2 por el 2 que está acá para que se simplifique. Y como sacaste factor común n más 1, solo queda un 1. Entonces quedaría n más 1 sobre 2 por n más 2 por 1. Y esto es igual a n más 1 sobre 2 por n más 2. Entonces, tú, asumiendo la hipótesis como verdadera, empezaste con la parte izquierda de tu tesis, usando la hipótesis, demostraste que esto debe ser igual justamente a esto. Es decir, que la tesis es verdadera. Como lo hiciste para cualquier n, quiere decir que cumple para cualquier sucesor de cualquier n. Entonces, de esta manera, como son iguales, este con este, se cumple el paso inductivo. Se cumple el paso inductivo y por lo tanto, como demostré caso base y paso inductivo, la propiedad se cumple para todo natural. ¿Ya? ¿Alguna pregunta?
Ya, y eso es lo que se conoce como inducción matemática. O sea, son dos procesos que debes hacer. Primero probar para n igual 1, el caso base, y luego, asumiendo que la hipótesis es verdadera, tratas de demostrar que la tesis es verdadera, que es básicamente aquí, en sumas, es bastante sencillo, porque tú empiezas con tu tesis, lo bueno es que las sumas vas agregando, sumar probar la tesis, mejor dicho, la fórmula para n más 1, simplemente es agregar un nuevo término. Entonces tú, hasta antes de ese nuevo término, tú usas la hipótesis para reemplazar el valor de la fórmula. Y lo único que tienes que hacer es el valor de la fórmula, agregarle el nuevo término y demostrar que ese valor que te queda es la fórmula evaluado en n más 1. Si lo logras, entonces habrás demostrado el paso inductivo. Tenemos otros ejemplos, como por ejemplo el de los primeros n naturales impares, como el del ejercicio, el del control de lectura, en que te piden hallar la suma de 1 hasta 2n menos 1. Los primeros n naturales impares te dicen que es igual a n cuadrado. Entonces, usando la inducción, de nuevo para el paso base, te queda que 1 es igual a 1, por lo tanto el paso base es verdadero. De nuevo, en este caso, como estamos sumando, solo el n igual a 1 quiere decir que estamos sumando hasta 1. Entonces, 1 es igual a 1 cuadrado, cumple. El paso inductivo ahora me dice que la propiedad se cumple para n en la hipótesis y tengo que demostrar la tesis. Entonces, de nuevo, les digo, esto de aquí es lo que yo asumo como verdadero. Esto de aquí es lo que yo asumo como verdadero. Y esto es lo que quiero demostrar que también se debería cumplir. Entonces, yo de nuevo empiezo con la parte izquierda de la tesis, la suma. Debido a que estamos trabajando con sumas, el hecho de que pruebe la fórmula para el sucesor, simplemente quiere decir que a la hipótesis le agrego un nuevo término, que es el 2 por n más 1 menos 1, o dicho de otra manera, 2n más 1. Entonces pueden ver aquí, empecé con la parte izquierda, como les digo. Lo único que haré es reemplazar hasta el anterior término, hasta el último término de la hipótesis, que es aquí. Todo esto, por hipótesis, yo lo reemplazaré, en este caso, por n cuadrado. Porque la hipótesis me dice que eso es una igualdad. Y como yo dije, asumo la hipótesis. Entonces esto de aquí es n cuadrado. Entonces lo que debo hacer es, esto es igual a n cuadrado, por hipótesis, más el nuevo término, que en este caso, rompiendo paréntesis, me queda 2n más 2 menos 1. Entonces, esto de aquí, simplificando, es igual a n cuadrado más 2n más 1. Y completando esto es un binomio cuadrado perfecto, es igual a n más 1 al cuadrado. Entonces, yo demostré que la tesis efectivamente se cumple. Por lo tanto, el paso inductivo está completo. ¿Ok? Entonces, repito de nuevo. Yo asumo que la hipótesis es verdadera y quiero demostrar la tesis. Entonces, en las sumas, yo lo que hago es darme cuenta que la tesis es lo mismo que la hipótesis, solo que agregado un nuevo término, que es el caso cuando n es igual a n más 1. Entonces, yo puedo, por lo tanto, reemplazar todos los anteriores términos a ese último nuevo término con la hipótesis del 1 hasta 2n menos 1 por n cuadrado más el nuevo término. Entonces ahí realizo los procesos algebraicos y demuestro que lo que me queda es justamente la fórmula, pero evaluado en n más 1. Si lo logro, entonces habré demostrado el paso inductivo. ¿Alguna pregunta? Ya saben, den preguntas, háganlas. Sí, dime, Adrián. El paso inductivo siempre es n más 1. Sí, es el sucesor de n más 1.
sea, la fórmula sirve para n y el paso inductivo quiere decir que, bueno, el paso inductivo quiere decir que la fórmula sirve para n y tienes que demostrarla para n más 1. Sí, siempre es para n más 1. Sí, dime, Carlos. Profe, ¿por qué en la segunda línea de la tesis al final le resta -1? Es O solo es porque, para comprobar que queda uno positivo. o sea, es para hacer esto de aquí, esto de aquí. O sea, lo hice por partes. Esto que está aquí. No te olvides que Ah, ya. n cuadrado, el n cuadrado es por la hipótesis, es todo esto. Entonces te queda más esto. Entonces aquí lo que hago es 2n más 2 menos 1. Y ahí, bueno, de ahí ya resté esto de aquí. El más. Sí, Ah, también. y a partir de ahí llegar a la tesis. Exactamente. No es que estoy como que haciendo esta igualdad y cambiando. No, yo estoy Ah, asumiendo ya. como que no sé esto. Esto no lo sé. Esto no tengo idea. Entonces yo empiezo con la izquierda, aplico la hipótesis, n cuadrado, más el nuevo término, que es este que está aquí, y trato de llegar a, bueno, a lo que no, a lo que en teoría no sé, a que sea igual a esto. Ah, ya, ya, listo, listo, gracias. Obviamente, si lo sé, solo es que lo que quiero que vean es que no me estoy guiando de eso. Yo quiero llegar a eso, pero no es que lo uso en algún momento. Esto sí uso, la hipótesis sí uso, pero la tesis no la uso. Yo quiero llegar a esto de aquí, pero no uso esta fórmula. La fórmula de acá arriba sí la uso. Sí, dime, Adrián. Pero, o sea, si se sabe la igualdad de la hipótesis, también se podría saber de la tesis, porque se reemplaza n más 1 por n, ¿no? Siempre. Eh, sí, claro, sí, sí, obviamente. Pero obviamente no es que vas a usar esa igualdad que te queda, porque eso es lo que quieres demostrar que se cumple. Pero sí, siempre se podría hallar la tesis reemplazando n más 1, sí. Para que sepas a dónde quieres llegar. Entonces, si la hipótesis no es, o sea, no es verdadera, la tesis tampoco. O sea, en el, eso no lo sabría decirte, pero en el paso inductivo tú asumes que la hipótesis es verdadera. O sea, siempre asumes que la hipótesis sí es verdadera. Y si no fuera verdad, o sea, no tendría sentido, la verdad, mucho sentido, porque quieres demostrar que algo se cumple para todos, entonces de nada te serviría tener fórmulas que no se cumplen. Entonces en el paso inductivo, la fórmula se cumple. Bueno, se ponen fórmulas que sí se pueden demostrar. Entonces se asume que esto sí va a cumplir para n. Entonces sí es verdadero. Lo que tú no sabes es que si se cumple para n más 1. Y en este proceso tú demuestras que sí se cumple para n más 1. ¿Ya? Entonces eso, continuando, acá hay otro, que es bastante también conocido. Es el llamado suma de todos los números naturales cuadrados, del 1 hasta n cuadrado. Te dicen que es igual a esto. De nuevo, el proceso es idéntico casi. Básicamente te dicen que para P1 se cumple, paso base. Reemplazas 1, entonces básicamente es la suma hasta el 1 cuadrado. Aquí debe ser 1 cuadrado, es igual. Reemplazando 1 acá, te queda esto. Entonces tú tienes que hallar, ahora el paso base se cumple. Ahora el paso inductivo, de nuevo, asumes que esto es verdadero y tienes que demostrar la fórmula para n más 1. Como dijo el compañero, tú puedes saber la fórmula simplemente reemplazando n más 1 en la fórmula aquí, lo que deberías demostrar. Entonces n más 1, acá reemplazando n más 1 te queda esto. Entonces lo que haces es lo mismo, tú asumes esto verdadero y quieres demostrarlo de acá. Entonces el proceso es casi idéntico. Yo asumo que la suma se cumple. Bueno, mejor dicho, cuando agrego más 1, básicamente lo que estoy haciendo es únicamente agregar un nuevo término, n más 1 al cuadrado. No olvidemos que hasta acá la suma, el anterior término a ese es n cuadrado. Entonces, ahí uso la hipótesis. La hipótesis la uso hasta ese n cuadrado. Entonces, esta es la hipótesis. De nuevo, yo no uso esto no lo uso. O sea, yo empiezo de esto de aquí, usando la hipótesis,
trato de llegar a esto, sí, pero no es que nunca voy a usar esta igualdad. O sea, nunca es que voy a decir que esto es, porque eso no tendría sentido. O sea, que eso es lo que quieres demostrar. No sabes si eso es verdad. Entonces tú no puedes usar algo que no sabes que es verdad. En cambio, lo de acá arriba tú sí sabes que es verdad. Entonces, tienes la hipótesis. Y por hipótesis, sabes que eso es igual a n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. Entonces reemplazas e hasta n cuadrado por ese valor. Más el nuevo término, que en este caso es n más 1 al cuadrado. Entonces aquí lo que haces es de nuevo sacar factor común n más 1 sobre 6. Del lado de acá te quedaría 2n, n por 2n más 1 y acá te quedaría 6 por n más 1. Rompe paréntesis, te queda este trinomio, lo factorizas y te queda este término. Si te das cuenta, esto que te queda es esto de acá básicamente. N más 1 por n más 2 por, bueno, esto es 2n más 2 más 1, 2n más 3 sobre 6. Entonces demostraste la tesis. Por lo tanto, el paso inductivo se cumple. ¿Ya? Entonces el proceso, se dan cuenta, en sumas es casi idéntico. Sumas hasta antes del nuevo término. Reemplazas eso de ahí por la hipótesis. Y a la hipótesis le sumas el nuevo término y tiene que quedarte la tesis. Y eso es lo que se realiza en este caso. ¿Alguna pregunta? Y ya con eso demostraste la propiedad por inducción. Entonces, continuando. Porque dice. Tenemos otro. Ahora, puede ser que no sean sumas. Pueden ser que sean diferentes. En este caso, por ejemplo, me piden demostrar esta igualdad que se cumple para todo n. Si a es mayor que 0 y b es mayor que 0. Obviamente aquí no tengo que usar sumas de la manera que usé anteriormente, pero en sí la idea es la misma. Dos partes. Primero, caso base. Se cumple para n igual 1. Para n igual 1, esto de aquí sería n igual 1, sería a menor que b. Bueno, a la 1 menor que b a la 1. Y esto es verdad porque me lo dice el problema. Entonces, es verdad, se cumple. Porque me lo dice el problema. Entonces, luego tengo el paso inductivo, que es la idea es la misma. El paso inductivo me dice que la propiedad se cumple. Asuma que la propiedad se cumpla para n. Y con eso demuestro que la propiedad se cumple para n más 1. Entonces, asumo esto y demuestro lo de acá. Entonces, son dos cosas distintas. Asumo esto y demuestro lo de acá. Con eso que asumí, tengo que demostrar lo de acá. Entonces, ¿cómo lo hago? Pues puedo hacer propiedades algebraicas. Por ejemplo, esto es lo que asumo. Como a es mayor que 0, entonces yo puedo multiplicar a ambos lados. Y sin cambiarla en ecuación, entonces me quedaría a n más 1 menor que bn por a. Entonces multipliqué a ambos lados. Tengo ahí una ecuación. Luego, para esta inecuación, como yo sé que se cumple, como yo sé que se cumple, que b es mayor que 0, entonces b a la n también es positivo. Por lo tanto, yo puedo multiplicar b a la n en ambos lados sin cambiarle en ecuación. Y me queda esto. Entonces, uniendo ambas inecuaciones, me quedaría que a n más 1 es menor que b a la n por a, que es menor, por la inecuación de acá, a bn más 1. Entonces, a n más 1 es menor que b a n más 1. Y por lo tanto, demostré la tesis, se puede decir. No olvide, esta es la hipótesis y esta es la tesis. Entonces, asumiendo la hipótesis, saqué unas inecuaciones y esas inecuaciones implicaron que la tesis sea verdadera. Entonces, de esta manera se cumple el paso inductivo. Pueden ver que es un poco distinto el proceso a hacerlo con sumas, pero la idea sigue siendo la misma. De la hipótesis, asumiendo que es verdadera, demuestro que la tesis debe ser verdadera. ¿Alguna pregunta? Sí, se nos puede dejar un ratitito para copiar.
Ok, pero copien rápido porque después no van a tener tiempo para el taller. Déjame poner aquí, esto es un 1 por si acaso. No sé por qué se hizo así. Cuando se multiplica, ¿no sería AN al cuadrado? Cuando se multiplica A, aquí, Sí. no. ¿Por qué? No olvides que AN por A es igual a AN más 1, suma de exponentes. Estos son, aquí es exponente 1. Entonces esto es AN más 1. Misma base, se suman los exponentes. Propiedades de exponentes. Está bien. Ya, entonces continuando. Tenemos ahora técnicas de conteo. Entonces tenemos que ir rápido porque, bueno, así prepararon el cronograma. No hay nada que hacer en ese sentido. Entonces, técnicas de conteo, como su nombre mismo lo dice, es muy bonito. Nos permite contar de cuántas maneras puede suceder un evento. Entonces nos preguntan de cuántas maneras puede suceder algún evento. Para eso tenemos el siguiente definición, que es factorial, bastante útil, que aparece casi siempre, que simple no es nada más que el producto de todos los números naturales menores que ese número. Ejemplo, 5 factorial sería 5 por 4 factorial, y eso sería por 3, 4 factorial es 4 por 3 factorial, y así sucesivamente sería 5 por 4 por 3 por 2 por 1, por 0 factorial. Y 0 factorial, nunca lo olviden, es igual a 1. Entonces 0 factorial es 1. El factorial aparece bastante en técnicas de conteo porque nos permite calcular la cantidad de formas que tenemos de reordenar en elementos. Entonces, en elementos, si queremos reordenarlo, queremos saber cuántas maneras podemos hacer eso, maneras distintas, entonces eso va a ser igual a n factorial. Un ejemplo clásico, tengamos 3 letras, A, B, C. Si queremos saber cuántas maneras podemos reordenarlas, es decir, cuántas palabras podemos ordenar, van a ver que son 6 maneras. 6 maneras de reordenarlas, ya que son, esto es igual a 3 factorial. Ahí pueden sacar las 6 maneras, no son muchas. Pero el factorial crece de manera muy grande. Por ejemplo, si queremos saber cuántas maneras podemos ordenar un mazo de 52 cartas, es un número inmenso, sería 52 factorial, un número extremadamente grande. Está en el orden de átomos en la galaxia, o sea, en una galaxia, en la Vía Láctea, un número muy grande. Ya, ahora, tenemos dos principios básicamente que son la base de las técnicas de conteo. Entonces, como les dije, esto nos va a permitir calcular de cuántas maneras puede ocurrir un evento. Entonces, estos principios nos permiten separar ese evento en eventos más sencillos que nosotros podemos calcular de cuántas maneras se ocurren y al final sumar o multiplicar sus resultados. Entonces, ¿cómo sabemos qué debemos hacer? Para el primero tenemos el principio aditivo, principio de la suma. Si podemos dividir ese evento en dos eventos, el evento A de m maneras, ocurre de m maneras, y B ocurre de n maneras distintas. Y si no es posible que ambos eventos ocurran a la vez, entonces de la manera que nosotros dividimos, no es posible que ambos eventos ocurran a la vez, entonces el evento A o el evento B ocurrirá de m más n maneras diferentes. Ejemplo, te dicen que, por ejemplo, un automóvil se vende en 6 locales en Guayaquil y 4 en Quito. Si quieres, si se puede comprar en cualquiera de los lugares y te preguntan de cuántas maneras distintas puedes adquirir el evento, el repuesto. Entonces tú sabes que no puedes comprar a la vez el repuesto en Guayaquil y Quito. No puedes comprar mitad en uno, mitad en otro. Tienes que comprarlo solo en Guayaquil o solo en Quito. Por lo tanto, ves que vas a usar el principio aditivo y el repuesto, entonces,
¿Cómo obtienes cuántas maneras puedes adquirir el repuesto? Pues sería simplemente sumar ambas formas. Lo mismo con, aquí tienes otro ejemplo de paquetes de software, te dicen que la primera tiene 10 subopciones, la segunda tiene 15 y la tercera tiene 12. ¿Y de cuántas maneras puede elegir el usuario una subopción? Pues también se asume de que un usuario no puede escoger dos subopciones a la vez. Tiene que ser una de ellas, solo uno y solo uno. Entonces, simplemente serían la suma de las tres, 37 maneras. Entonces, este es el principio aditivo, cuando tú divides el evento en eventos más pequeños que no pueden ocurrir a la vez. Clásico ejemplo es de que cuando tú tienes que divides por cantidades, o sea, por ejemplo, ya vamos a ver más adelante, mejor dicho, de un jugo, por ejemplo, cuando lo divides dependiendo de la cantidad de frutas que vas a necesitar. Entonces, en 1, 2, 3, 4, etc. Entonces, cada uno de esos eventos es separado y al final deberías sumarlos. Tenemos también el principio multiplicativo. En este caso, si tú divides tu evento en dos eventos, tales que pueden ocurrir el evento A de m maneras diferentes y el evento B de n. Y para que ocurra el evento principal, tienen que ocurrir ambos a la vez. Ambos a la vez. Entonces, de esa manera, el total va a ser el producto de ambos, m por n. Entonces, en este caso, tú divides tu evento principal en dos eventos que deben ocurrir a la vez para que ocurra el primero. Deben ocurrir a la vez. Entonces, la forma de que puede ocurrir es el producto entre ambos. Por ejemplo, te dicen que un día determinado 9 amigos, aquí están sus nombres, van a ver una película. Entonces, al momento de ingresar a la sala, ellos se ponen de acuerdo para sentarse de forma alternada, de tal manera que del lado de una chica siempre haya un chico. Y te piden hallar de cuántas maneras posibles pueden sentarse estos amigos cumpliendo aquella condición. Entonces, ¿cómo haces tú esa división de eventos? Entonces tú dices, bueno, el evento principal es que se sienten las 9 personas. Entonces ese es tu evento. Quieres que ver cuántas maneras puedes sentar 9 personas. Entonces tú lo vas a dividir en eventos más pequeños que deben ocurrir a la vez. En este caso, tu evento, cada uno de tus eventos, te enfocas en un único asiento. En cada uno de los asientos. ¿Cuántas maneras pueden haber para que se sienten las personas en cada uno de los asientos? Como para que se sienten los 9, deben estar obviamente llenos los 9 asientos. Entonces, al final, deben ocurrir todos a la vez. Entonces, debes multiplicarlos. Ahora, como son 5 mujeres y 4 hombres, para que sea de manera alternada, pues la única manera es que haya mujeres el primero, y luego hombres, mujeres, hombres. Ahora, haya mujeres a las esquinas. Entonces, te enfocas en cada asiento. Para el primer asiento, ¿cuántas maneras tienes de llenar ese asiento? Como hay 5 mujeres, entonces son 5 maneras que cada una de ellas se siente en ese asiento. Entonces, para el primer asiento tienes 5 posibilidades. Para el segundo asiento, que es de hombres, tienes 4 porque hay 4 hombres que puedes llenar. Para el tercer asiento, tenías 5 mujeres que sentaste una en el primer asiento. Entonces, para este asiento tienes solamente 4 posibilidades. Tienes uno menos que el anterior. Entonces, aquí deberían ser 4. Para el siguiente asiento de hombres, y de igual manera, como ya se sentó uno acá, ya no tienes 4, sino tienes 3 posibilidades. Para el siguiente 3, porque eran 4 mujeres, ahora solo van a haber 3. Y así sucesivamente. Se dan cuenta que van disminuyendo. Básicamente es por esto que sale bastante el factorial. Entonces, ya viste cada uno de estos eventos es de cuántas maneras se pueden sentar en cada uno de los asientos. Al final, como quieres saber de cuántas maneras se pueden sentar los 9 amigos, tienen que ocurrir obviamente todos los eventos a la vez. Todos los asientos deben estar llenos a la vez. Entonces, deberías multiplicarlos, todos entre sí. Finalmente,
te va a quedar 5 por 5 factorial por 4 factorial y eso te queda 2880. Entonces, por eso los 9 amigos pueden sentarse de 2800 maneras diferentes. ¿Ya? Entonces, ¿alguna pregunta? Como se dan cuenta, aquí dividí, o sea, eso es algo que siempre se utiliza, dividir lo que te piden en eventos más pequeños. En este caso, eventos que deben ocurrir a la vez. Por lo tanto, después debería multiplicar todos los resultados. ¿Alguna pregunta? No es una pregunta, entonces continuamos. Aquí otro ejemplo muy interesante. Me dicen que están hablando de una placa. Y me dicen que vieron que que diversas personas vieron diversas propiedades de esa placa. Me dicen que, por ejemplo, María estaba segura que la segunda letra era una O o una Q, que el último dígito eran 3 o un 8. Ana dijo que la primera letra era una vocal, no, era una G, y que la tercera era definitivamente una vocal. Te piden determinar la cantidad de placas diferentes que la policía deberá verificar. Básicamente, tienes que saber cuántas placas hay con los datos que te dieron las personas. Entonces, ¿cómo lo haces? De nuevo, tienes que dividir tu evento. Tu evento es básicamente, en este caso, cuántas placas posibles hay. Entonces, tienes que dividir en eventos que puedas calcular. Y bueno, si al final te quedan que a la vez deben ocurrir esos eventos a la vez, entonces debes multiplicarlos. Si te quedan que en cambio los eventos no pueden ocurrir a la vez, entonces deberías sumarlos, dependiendo de los dos principios. En este caso es muy clásico, separar este evento en eventos dependiendo de cada dígito y placa. ¿De qué manera? Entonces, por ejemplo, yo sé que la placa está formada por 3 letras. Aquí ponemos las letras. Y 4 dígitos. Entonces, obviamente, bueno, esto lo sé, pero deberían decírtelo. Entonces, la placa está formada por 3 letras y 4 dígitos. Entonces, tú tomarás como evento de cuántas maneras puede llenarse cada una de esas letras o dígitos. Obviamente, para que la placa exista, deben estar llenas todas las letras, todos los dígitos. No es que vas a dejar una placa en un dígito nomás. No. Tienes que coger los 4 dígitos, coger las 3 letras para tener una placa. Entonces, todos los eventos deben ocurrir a la vez. Por lo tanto, esto debe multiplicarse por el principio multiplicativo. Ahora, solo te queda saber de cuántas maneras puedes escoger cada uno de los dígitos. Bueno, de los dígitos acá y cada una de las letras. Entonces, para la primera letra, ¿qué yo sé? Me dice que Ana, que la primera letra era una G. Entonces, ¿cuántas posibilidades tengo para la primera letra? Pues, Solo una. exactamente, solo una, la G. Entonces, aquí va un 1. Entonces, ya llené para la primera letra. Para la segunda letra, me dicen que María, que era una O o una Q. Entonces, ¿cuántas formas de llenar tengo esta letra? 2. Pues 2, correcto. Entonces, son 2 maneras. La tercera, me dice en cambio que era una vocal. Lo dijo Ana. Sería La 5. tercera era una vocal, correcto. Son 5 posibilidades. Entonces tengo que, ya llené la parte de las letras. Ahora vienen las partes de dígitos. Para el primer dígito, ¿qué datos tengo? A ver, ahí, por ejemplo, ¿cuántas posibilidades tengo para el primer dígito? 10. 10 números, del 0 al Correcto. 9, porque no tenemos ningún dato. Exactamente. Como no me dicen un dato, entonces podría poner cualquiera de los dígitos que hay. Y son 10 dígitos, del 0 al 9. Entonces aquí debe ir 10.
Lo mismo con el segundo. Lo mismo con el tercero. Ahora, para el cuarto y último dígito, Sería 2. exactamente, son dos posibilidades. 3 y 8. Serían dos. Entonces aquí sería 10 por 10.000. Y bueno, 10 por 1.000, 10.000 por 2, 20.000. Entonces hay 20.000 placas distintas, las cuales habrían que buscar. ¿Ya? Entonces son 20.000 placas distintas. Y esa sería la respuesta. ¿Alguna pregunta? Yo, profesor, el 10 fue repetir esa parte, no. El 10 es porque ya estamos hablando de dígitos. Entonces queremos saber cuántos dígitos, de cuántas maneras, mejor dicho, yo puedo poner un dígito aquí. Esa es la play de la pregunta. ¿De cuántas maneras? Siempre es de cuántas maneras. ¿De cuántas maneras? ¿De cuántas maneras? En este caso es de cuántas maneras yo puedo poner un dígito aquí. Como no hay restricciones, yo podría poner cualquiera de los dígitos que hay. Entonces tendría que ver cuántos dígitos hay. Pues tenemos que son 10 dígitos, del 0 al 9. 0, 1, 2, 3, hasta 9, son 10. Entonces yo podría poner cualquiera de esos 10 dígitos. Entonces, ¿de cuántas maneras tengo para llenar este dígito? Pues de las 10, de 10 maneras, poniendo cualquiera de los 10 dígitos. Ahora, algo que también se dan cuenta es que, que no les dije, es que se dan cuenta que acá, cuando yo ponía una mujer aquí, yo acá decía que ya había puesto una mujer acá. Ya no podía ponerla de nuevo. Porque obviamente no se puede duplicar las personas. Pero acá en los números no hay motivos para decirte que no pueden haber números duplicados. O sea, aquí puedes poner un 8 y acá puedes poner un 8 sin problema, no pasa nada. Entonces por eso aquí sigue siendo 10 y no 9. Acá sigue siendo 10 y no 8, por ejemplo. Entonces aquí los dígitos se pueden duplicar, no hay problema. Acá obviamente las mujeres y hombres no se pueden duplicar. Entonces también hay que estar atentos con eso. Puede ser que aquí el problema me diga, que no se pueden duplicar los números. Entonces ahí sí tendría que disminuir aquí 9 y acá disminuir 8. Entonces hay que estar atentos con eso. Hay que estar atentos con las posibilidades que tengo para cada uno de los dígitos, dependiendo de lo que me diga el problema. Entonces por eso son 10 dígitos. Por eso es 10 aquí, porque son 10 dígitos. Y yo puedo poner cualesquiera de ellos ahí. ¿Ya? Sí, Listo. De nada. Entonces, esto de aquí es muy clásico. Se dan cuenta, dividir un evento en eventos multiplicativos que deben ocurrir todos a la vez para que ocurra el evento principal. Acá también era lo mismo. Tenemos ahora combinaciones y permutaciones. Tenemos ahora combinaciones y permutaciones. Ya. Entonces, ¿qué es esto de aquí? Básicamente, ahora vamos a querer saber de cuántas maneras nosotros podemos escoger un grupo menor de un total. De un total, obviamente mayor, de un universo, de cuántas maneras podemos coger un grupo de menos gente. Tenemos dos casos, permutaciones y combinaciones. Ejemplos de cada uno. Un ejemplo clásico es de un curso que tienes, en este caso decimos que hay 35 personas y queremos seleccionar a 3 representantes del salón. Entonces, pero cada representante va a tener un cargo distinto. Ya. Entonces, primero, como les digo, esto de aquí sirve para cuando estamos sacando de un grupo mayor, grupos de personas más pequeños. Yo tengo que ser capaz de distinguir lo siguiente. Cuando el del grupo que yo seleccione, si yo intercambio las personas que seleccioné o los objetos, puede ser en general, tengo que saber diferenciar si eso al intercambiar es una nueva solución, es algo diferente a lo que ya tenía. Si no es diferente, entonces se dice que no importa el orden de selección. Si sí es diferente,
entonces se dice que sí importa el orden de selección. Entonces, por ejemplo, aquí me dicen que cada uno tiene cargos distintos: presidente, secretario y tesorero. Te dicen que Daniel es presidente, Arturo secretario y Rafael tesorero. ¿Qué pasa si haces el cambio que te digo? O sea, si cambias entre ellos, ¿qué pasa? Cambias a Daniel con Arturo, por ejemplo. Digamos que cambias a Daniel con Arturo. Ahora Arturo es presidente y Daniel es secretario. Entonces tú debes preguntarte, ¿es lo mismo que lo anterior? ¿Es lo mismo que Daniel sea presidente y Arturo secretario a que Daniel sea secretario y Arturo presidente? Entonces, No es ¿es lo lo mismo. mismo? No es lo mismo. Puedo ver yo que no es lo mismo porque tienen cargos distintos. No es la misma solución. En ese caso, importa el orden de selección. Importa a qué orden tienen ellos. Entonces, si los intercambio entre ellos, cambia la respuesta. Entonces se dice que estamos hablando de una permutación, porque sí importa el orden. Ahora, si por ejemplo el profesor aquí dice que escogió 3 personas para entregar material, o sea, sigue escogiendo 3 personas de las 35. Pero ahora te dice que escoge a los mismos 3, a Daniel, Arturo y Rafael. Pero los quiere solamente para ayudar a entregar material. Entonces tú te preguntas, si los intercambio entre Daniel y Rafael, ¿cambia la solución? Pues te pones a decir, no, porque al fin y al cabo, en este caso, solo te interesa cuál es el grupo de 3. No te interesa el orden de ellos. En ese caso se dice que es una combinación, cuando no importa el orden de selección. ¿Ya? Entonces esos son los dos casos, permutaciones y combinaciones, distintos. Permutación. Entonces, para resolver una permutación, usamos, valga la redundancia, la permutación. Como les dije, en estos casos lo que hacemos es escoger un grupo menor de un grupo mayor. Entonces, una permutación de un total de n, escogiendo m elementos a la vez, se simboliza de esta manera. P de nm, y se calcula con esta fórmula. N factorial sobre n menos m factorial. Donde n obviamente es mayor que m, porque obviamente está sacando de un grupo de n personas, de un mayor grupo de m, que son más pequeños que el total, obviamente. Otro clásico ejemplo es que, por ejemplo, te dicen 10 atletas y de los cuales cuántas maneras se pueden premiar los 3 primeros lugares con oro, plata y bronce. Entonces, de nuevo, te preguntas, digamos que de nuevo escogieron a los 3. Resulta que están Daniel, Rafael y Arturo participando. Y resulta que es oro, plata, bronce. ¿Qué pasa si ahora cambias de nuevo entre Daniel y Rafael? Si Rafael ahora tiene oro y Daniel tiene plata ahora. Entonces, es la misma premiación que lo anterior. Puedes ver que no es lo mismo. No es lo mismo. Entonces, sí importa el orden. Por lo tanto, debes usar la permutación. Entonces, sí importa el orden. Usas permutación. Permutación de 10 en escoges 3. Sería 10 factorial sobre 7 factorial. Ahora, al momento de calcular esto, jamás multipliquen todo así al numerador y denominador. Y después dividen. Jamás hagan eso. Jamás. Siempre simplifiquen. Entonces, ¿cuál es la mejor manera? Pues el numerador siempre va a ser mayor que el denominador. Entonces el numerador lo expreso. Ya saben que el factorial es 10 por 9 por 8. Hasta el factorial de abajo. Por 7 factorial. De esa manera yo puedo simplificar 7 factorial con 7 factorial. Y la respuesta me va a quedar 9 por 8, 72 por 10, 720. Ingeniero, Dime. la recomendación que nos da de nunca simplemente poner en la calculadora factorial, Es- dividir para factorial, bueno, ¿es por eh, conveniencia o porque en serio sale mal el resultado? no, por conveniencia, por conveniencia. Ah, ya. Primero, es prohibido usar calculadora, por si acaso. No, digo, claro, por supuesto, pero dado el caso de que uno tuviera las herramientas a disposición y, claro, o sea, es por conveniencia porque como no podemos usar calculadora para cortar el proceso, no vamos a Claro, estar sí, o sea, multiplicando eh, 10 por 9 por 8 por 7 por 6. exactamente. No, sí sale lo mismo, obviamente, pero no es por conveniencia. Obviamente, calculadoras son prohibidas. Si alguien se encuentra usando calculadora, obviamente se le va a anular la prueba, cualquier prueba que esté dando. Así que, pero sí, es por conveniencia, es por conveniencia. Y eso te queda 720.
Ahora, como les en el caso de que, sí importe, que no importe el orden que digo, tenemos lo que se conoce como combinación. Entonces, en este caso, la combinación entre n y m se expresa de todas estas maneras. Vamos a usar más esta para el siguiente caso, la siguiente subunidad, que es el binomio de Newton. Tenemos que es igual a esto cuando n es mayor o igual a m. Aquí la idea es similar a la anterior, solo que el factorial de arriba lo dejas hasta el mayor factorial de abajo. Por ejemplo, en este caso sería 6 factorial, porque acá sería 10 menos 6, 4 factorial. Entonces, al mayor factorial, que sería el 6 factorial, entonces sería 10 por 9 por 8 por 7 por 6 factorial. El 6 factorial lo dejas así. Y el 4 factorial sí te va a tocar 4 por 3 por 2 por 1, pero no lo vas a multiplicar. No es que vas a multiplicar, vas a simplificar nuevamente. Entonces, por ejemplo, aquí puedes simplificar el 6 factorial con el 6 factorial. Puedes simplificar el 4 por el 2 por el 8, con el 8 de arriba. Y el 3 con el 9 de arriba. Y te quedaría 3 por 7, 21 por 10, 210. Entonces, no es que vas a simplificar, nunca multipliques directamente, siempre simplifica. Nunca multipliques directamente. Te vas a demorar una eternidad, como ya saben, porque no tienen calculadora. Listo. Tenemos algunas propiedades de estas combinaciones, son muy útiles. Primero que n combinación n es 1. Obviamente si escoges cuántas maneras puedes escoger un grupo de n, pues una manera. Y n de 0, n combinación 0, aunque no parezca, es igual a 1. También tienes que se cumple esta propiedad, muy interesante, que es básicamente no sé si sea un resultado, o antes sea creo que es un resultado del triángulo de Pascal, porque ya vamos a ver que estos coeficientes cumplen lo que se conoce como el triángulo de Pascal. Aquí está la demostración de esa propiedad. Ejemplos de uso, un clásico también, como les dije, una soda bar tiene 3 tipos de frutas, sandía, durazno y piña. ¿Cuántos sabores diferentes de jugo se pueden preparar? Se pueden mezclar las frutas. Entonces, como les dije, aquí vamos a separar el evento. Casi siempre es así. Separo el evento en eventos más pequeños. Entonces, el evento más pequeño, yo debo ver si lo estoy separando de manera multiplicativa o de manera aditiva. Como ya les dije, para ver si es multiplicativo o aditivo, tienes que ver si los eventos deben ocurrir a la vez o no pueden ocurrir a la vez. En este caso, para realizar el jugo, lo separas en eventos, ya que para preparar el jugo puedes usar una fruta, o usar 2, o usar las 3 frutas. Tú puedes ver que el jugo no se prepara haciendo las 3 cosas a la vez, como era con la placa, que tienes que hacer todas a la vez para formar la placa. En este caso, el jugo no se prepara de esa manera, sino el jugo se prepara con cada uno de los eventos por separado. Una fruta, 2 frutas, 3 frutas. Y no pueden ocurrir 2 eventos a la vez, porque no puedes preparar un jugo de 2 frutas y una fruta a la vez. O sea, no se puede. Entonces, claramente esto es usas el principio aditivo. Entonces, deberías sacar las formas que puedes hacer jugos de una fruta, más las formas que puedes hacer jugo de 2 frutas, más las formas que puedes hacer jugo de 3 frutas. Entonces, las formas que puedes hacer jugo y claramente, para hacer un jugo, tú sacas del total, que son 3. Si quieres hacer de una, pues sacas 1. Si quieres hacer de 2, pues sacas 2 frutas. Si quieres hacer de 3, pues sacas las 3 frutas. Entonces, puedes ver que estás usando eso de un grupo total, sacar grupos más pequeños. Entonces tienes que ver si importa el orden o no importa el orden, combinación o permutación. Claramente no importa el orden de las frutas, al final como se mezclan te va a quedar lo mismo. Si cambias de orden, da lo mismo. Entonces te das cuenta que no importa el orden, por lo tanto debes usar combinación. Entonces usas combinación por ejemplo, combinación de 3 en 1, para sacar cuántos jugos puedes hacer de una fruta. Combinación de 3 en 2 para sacar cuántos jugos puedes hacer de 2 frutas. Combinación de 3 en 3 para sacar cuántos jugos puedes hacer de 3 frutas. Y al final sumas todo
y te quedan que son 7 jugos posibles. Ahora, acá necesitas construir un grupo mixto de vigilancia formado por 2 hombres y 3 mujeres, para los cuales dispones de 2 mujeres oficiales y de los 2 oficiales hombres y 8 oficiales mujeres. Te piden determinar el número de grupos diferentes que se pueden formar. Ahora, acá lo que hace es de nuevo separar el evento de formar el grupo de vigilancia por sexo. O sea, primero por las mujeres y luego por hombres. Entonces puedes ver que en este caso tu separación, para que ocurra el evento principal, que es formar el grupo, deben ocurrir ambos a la vez. O sea, debes escoger mujeres y hombres a la vez para formar el grupo. Por lo tanto, puedes ver que es el principio multiplicativo, es decir, tienes que multiplicar ambos valores que te queden. Ahora, para constituir el grupo de hombres, puedes ver que de los 12, debes escoger 2 hombres. Aquí no importa el orden, porque al fin y al cabo estás formando grupos normales, no importa el orden, entonces usas combinación de 12 en 2 y te queda 66. Para constituir el grupo de mujeres, en cambio de 8, escoge 3 y eso te queda 56. Y como les dije, finalmente, debes multiplicar porque, como les dije, debes escoger hombres y mujeres a la vez para formar el grupo mixto. Entonces, usas el principio multiplicativo y te queda 3696. ¿Ya? Entonces, continuando. Tenemos, por ejemplo, acá otro ejercicio bastante sencillo, en los cuales te dicen que se dispone de un total de 10 jugadores, entre titulares y suplentes, y quieres formar equipos de 6 jugadores. Entonces, ¿de cuántas maneras se pueden formar? Bueno, en este caso no estás considerando la ubicación de los jugadores en el campo, por ejemplo. No estás considerando eso, sino estás considerando únicamente el equipo como tal. Por lo tanto, cuando escojas los 6, no te va a importar el orden en el cual los escojas. Entonces va a ser una combinación. Del 10 total, vas a escoger 6. Y esto, como ya se dio, es igual a, usando la fórmula, si mal no me equivoco era 216. Ya se calculó acá. 210 que di. ¿Ya? Obviamente, si aquí te dijeran que, por ejemplo, que uno va de arquero, otro va de defensa izquierdo, otro va de defensa derecho, yo qué sé, de titular, etcétera. Entonces ahí sí importaría el orden que los vas cambiando, porque no es lo mismo que uno sea arquero y el otro sea defensa titular, defensa derecho, digamos, que los cambies. Entonces hay que estar atentos con esas condiciones que te permiten diferenciar si importa o no importa el orden en el cual se seleccione. Finalmente, tenemos acá este ejercicio interesante, algo que, como les dije acá al inicio, la permutación sirve, el factorial nos permite obtener de cuántas maneras tú puedes reordenar un conjunto. Entonces, por ejemplo, yo quisiera saber de cuántas maneras puedo reordenar. Ahora, ¿por qué es muy fácil hacerlo? Se puede hacer con el principio multiplicativo. Entonces, no, es acá. De cuántas maneras se puede reordenar, es muy fácil hacerlo. Por el principio multiplicativo, si quiero reordenar n elementos, sería n factorial. Es bastante sencillo porque, por ejemplo, tú dices que quieres reordenar el n elementos. Entonces, para el primer caso tienes n, puede ser cualquiera de los n. Para el segundo sería n-1, porque ya pusiste 1 acá. Para acá sería n-2, y así hasta 1. Y esto es igual a n, bueno, multiplicando todos, es igual a n factorial. Ya, entonces esa es la forma tienes de reordenar n elementos. Acá te dicen que quieres ver de cuántas maneras puedes reordenar. Bueno, o se podrían sentarse 2 ecuatorianos, 3 colombianos y 4 venezolanos, si deben sentarse juntos los que tienen la misma nacionalidad. Entonces tú lo que puedes hacer aquí es de la siguiente manera. O sea, hay que hacerlo, aquí es cuando ya tienes que ponerte a pensar formas de resolver. Debido a que te piden que los ecuatorianos, colombianos y venezolanos se sienten juntos, entonces debes tomarlos como si fueran un bloque.
Entonces, digamos, este es el bloque de ecuatorianos. Este es el bloque de colombianos y este es el bloque de venezolanos. Entonces, como si fueran juntos, los voy a tomar, como dicen que tienen que estar juntos, entonces los puedo tomar como si fueran un bloque. Aquí hay 2 personas, aquí hay 3 y aquí hay 4. Entonces yo puedo reordenar estos 3 bloques. Y ahí obtendré las formas que pueden desentarse todas estas personas juntas. Entonces, ¿cómo se puede ordenar estos 3 bloques? Pues de 3 factorial. Pero ahí no acaba el problema. ¿Por qué? Porque también puedo hacer lo mismo al grupo de ecuatorianos. Los puedo reordenar, o sea, cambiar de orden. Entonces, los puedo ordenar. ¿De cuántas maneras yo puedo reordenar los ecuatorianos? 2 factorial. ¿De cuántas maneras puedo ordenar los colombianos? 3 factorial. ¿Y de cuántas maneras puedo reordenar los venezolanos? 4 factorial. Esto es igual a, sería 3 factorial al cuadrado, 6 por 6 al cubo, por 2 por 2. Esto sería 216 por 4. 12, 5, 852, ¿será? No, estoy mal aquí, no es por 2, es por 4. Aquí es por 4. Por 4, entonces aquí es por 8. Eso sería por 2. Sería 4, 10, 1904. Y esa sería la respuesta. 3, 6 al cubo, sí, está bien. Ya, esa sería la respuesta. Un problema un poquito más interesante. ¿Ya? Esto es reordenar. Entonces, si te dicen que puedes estar juntos, puedes considerarlos como si fueran un elemento y los vas reordenando. Y luego tienes que reordenar cada uno de los bloques para saber todas las maneras distintas. Ya. Entonces, continuando, tenemos ahora el teorema, el binomio de Newton, que es básicamente el desarrollo del binomio a la n. Entonces, si yo elevo este binomio a la n, nos va a quedar lo siguiente: una suma de n más 1 términos. Entonces, aquí hay n más 1 términos. Entonces, puedo notar lo siguiente. Puedo notar que todos tienen una forma general. Todos son de la forma n combinación i a n menos i, p a la i. Donde a es el primer término, el primero del binomio, b es el segundo y n es el exponente. Y es la ubicación del término que estoy trabajando. Pueden ver que el primer término tiene i igual 0, el segundo tiene i igual 1, el tercero tiene i igual 2. Esto quiere decir que i es el número de la ubicación menos 1. Entonces, esto es importante. I es la posición del término en el desarrollo menos 1. Los coeficientes cumplen el triángulo de Pascal, porque bueno, eso cumplen los coeficientes binomiales. No olvidemos que esto es combinación. Combinación de n en 1, combinación de n en 2, y se los calculas con las fórmulas que vimos anteriormente. Ejemplos de uso. Básicamente todas estas fórmulas hay que saber usarla. Te piden, por ejemplo, establecer el término central del desarrollo de este binomio. Ahora, cuando hablamos de término central, solo existe cuando n es par. Cuando el exponente es par. Si el exponente no es par, entonces no existe el término central. Y el término central está en i igual n medios. Es decir, el n medios más un término. Entonces ahí va a estar el término central. Solo existe cuando n es par. Entonces aquí podemos ver que quiero saber mejor dicho, n es igual a 12. Y por la fórmula puedo ver que es igual a 6. El término central ocurre en el i igual 6, es decir, el séptimo término.
puedo ver que sería A es X a la 1/3 y B es Y a la 1/3. Entonces reemplazo todo eso en la fórmula para obtener el séptimo término. La fórmula sabemos que es de la siguiente manera. Entonces reemplazando, tenemos 12. 12, combinación 6. A es X a la 1/3. A la 12 menos 6 por Y a la 1/3, esto es B, a la 6, y es 6, como les dije. Entonces, reemplazando, aquí 12 combinación 6 debería sacarlo. Entonces, 12 combinación 6, yo sé que va a ser igual a 12 factorial sobre 6 factorial por 6 factorial, igual a 12 por 11 por 10 por 9 por 8 por 7 y por 6 factorial. Entonces ya sabemos que vamos a hacer todo esto. Y por 6, por 5, porque no tenemos calculadora. 5 por 4, por 3, por 2 y por 1. Aquí puedo simplificar. 6 por 2 con 12. Aquí puedo simplificar 4. Mitad, que lo cuarta 2, cuarta 1. Aquí también puedo simplificar 5. Quinta 2. Y tercera también puedo simplificar aquí. Voy a ver con aquí con 2. Para que me quede 2 al cubo. Por 7. Por 11 y por 9. Pero no es 6 factorial, profe. Ah, no, sí. Perdón. Gracias por la corrección. Este 6 factorial se va con este 6 factorial. Ahora este 2 debo simplificarlo con otro lado entonces. Aquí pongo. Entonces tendría 7. No, pues, No, pues era el está. 3, pues, profe. Era el 3 era el 3. que sobraba. Ajá. ¿El 3 era el que sobraba? Porque el 4 y el 2 lo simplificó con el 8. Ah, ya. Creo que sí fue. Sí. Gracias por... Ah, ya. Entonces el 3 me falta, entonces con este nomás. Tercera. Y de ahí ya debo multiplicar. Creo que ahí está bien, ¿no? Entonces sería 11 por 6 por 14. Entonces lo malo de estas cosas, a veces se hacen muy grandes. Ya pues tocó multiplicar. Tenemos 6 por 2, 12. Por 77. Entonces 12 por 77. Entonces aquí me quedaría 14 llevando 1, 8, 84. Me daría 4, 12, 9, 924. Entonces esto queda 924. Entonces esto va a ser igual a 924. Aquí tenemos que, para trabajar bien en binomio de Newton, debemos ser buenos usando el, ¿cómo se llama esto? Leyes de exponentes. Leyes de exponentes. Entonces aquí, esto de aquí es potencia de una potencia. Se multiplica la base. Aquí 12 por 12 menos 6 es 6. Y se multiplican los exponentes. Igual acá. Entonces este producto me va a quedar 924 x al cuadrado y al cuadrado. Y ese es el término central del desarrollo de este binomio de Newton. ¿Alguna pregunta? Entonces, Profe, ¿de dónde sacó el 77? 11 por 7. Ah, ya. 11 por 7. 11 por 7, 77. Y 2 por 3 por 2, 12. Entonces, multiplicando estos dos, te queda 924. Un poco confuso, la verdad. Miren que yo me confundí. Que a veces está... Lo bueno es que son muy pocos las veces que salen así de grandes las combinatorias.
Ya, continuando. Entonces, acá hay diversas formas que les pueden preguntar el ejercicio porque hay que admitir que así es relativamente sencillo. Lo único que debes hacer es simplificar. Que al simplificar debes reemplazar. Pero puede ser acá, por ejemplo, en que no es que debes reemplazar, es que te piden hallar el término. O sea, te piden estructura el término. Dependiendo de alguna condición que te piden que debes tener tu problema. Ejemplo, en este caso, ¿cuál sería la condición? Pues la condición que me dice es que no contenga la variable y. ¿Qué quiere decir esto? Que no contenga la variable y quiere decir que el exponente de y debe ser 0. Entonces, esto es lo que quiere decir que no contenga la variable y. Que el exponente de y debe ser 0. Entonces, debe decir que yo debo hallar el término para que tal que el exponente de y sea 0. En este caso, n sería 9 y es lo que no sé, el término. Y solo me quedaría reemplazar. Ahora, ya, vamos a reemplazar. Entonces, de nuevo, esto lo reemplazo en el binomio de Newton, que sería 9i 2x y al cuadrado a la 9 menos i por menos 1, 2y elevado a la i. Entonces, ese es el binomio de Newton. Déjenme borrar esto que está aquí. Ya. Entonces, eso es el binomio de Newton. Ahora, si tienen problemas así en los cuales te piden propiedades especiales para alguna variable, entonces te recomiendo trabajar únicamente con esa variable y solo calcular eso. A menos que te pidan todo el término, en el cual da igual, porque básicamente tendrás que sacarlo todo igualmente. Ahora, como me piden la que no contenga variable y, entonces trabajo yo solo con y. Entonces yo digo, ignoro el resto, trabajo solo con y. Con y, yo veo que es y al cuadrado elevado a la 9 menos i por 1 sobre y elevado a la i. Entonces, estoy contando únicamente y. La parte de y que está aquí. Y esto, como me dice el problema, debe ser y elevado a la 0. Entonces, el exponente de y aquí debería ser 0. Entonces, vamos a calcular el i que haga eso. Esto va a ser igual a y multiplicando los exponentes. Sería 18 menos 2i. Y a la i. Entonces, aquí esto sería y 18 menos 2i. Entonces, ya obtuve, dependiendo de i, cuál será el exponente de y. Como les digo, para que no haya y, el exponente debería ser 0. Esto quiere decir que ese exponente necesito que sea 0. Entonces ahí tengo una ecuación en la cual yo puedo resolver para obtener i. Entonces, aquí no es 2i, es 3i. Perdón. Porque menos 2i, menos i, aquí se restan los exponentes, menos 2i y menos i, te queda menos 3i. Entonces aquí te quedaría menos 3i. Menos 3i igual a 0. 18 es igual a 3i y es igual a 6. Ahora, este i debe salir de entero porque estamos allá hablando del término. Si por algún motivo te salió una fracción, entonces no hay solución. Todos estos términos son enteros. I, n son enteros. Entonces, si por algún motivo aquí te sale que i es alguna fracción, o te equivocaste, o está mal, o simplemente no hay solución. Entonces hay que tener cuidado con eso. Entonces ya tengo que i es 6. Esto quiere decir que el término es el séptimo término. No olviden que esto es el término menos 1. Entonces el séptimo término es el que no contiene la variable y. Ahora me piden estructurarlo, entonces yo debería sacarlo. Entonces reemplazo i igual 6. Sería 2x y al cuadrado. Aquí sería 3 al cubo. Menos 1 sobre 2y al cubo. No, aquí al cubo, a la sexta. Ya. Ahora, esto de aquí,
volver a calcularlo para y sería una pérdida de tiempo porque ya sé que el exponente de y me va a quedar 0. Entonces para y lo ignoraré. Entonces y ignoraré porque yo ya sé que eso me va a quedar 0. No lo voy a calcular. O lo pueden hacer, Ingeniero, dime. ¿y cómo sabemos que, o sea, asumimos que como nos salió en al igualar a 0 y nos salió 6, asumimos que se va a hacer 0. Pero si, por ejemplo, aquí lo desarrollamos 3 por 2, 6 y no se elimina el exponente. Sí se elimina. Aquí te queda 3 por 2, 6. Y acá te quedaría y a la 6 abajo. Entonces te queda Mm, y a la 6 menos 6. Y a la 0. claro, claro. Sí se elimina. O sea, si no se elimina es porque te equivocaste aquí o te equivocaste acá volviendo a haciendo todo el cálculo. Claro, si tú quieres puedes hacerlo como comprobación. También si gustas puedes hacerlo como comprobación para ver que hiciste lo que hiciste acá arriba está bien. Pero está bien. Entonces no lo voy a volver a hacer. Bueno, de hecho ya lo hice mentalmente ahorita, como les dije. Entonces hagamos el resto. 9 combinación 6 sería 9 factorial sobre 6 factorial. 9 menos 6 factorial. Esto será igual a 9 por 8 por 7 por 6 factorial. 6 factorial. 3 por 2 por 1. El 6 factorial se va con el 6 factorial. 3 con el 9. El 2 con el 8. Y te quedaría 12 por 7. Eso es 84, creo. 12 por 7. Ajá, 84. Aquí queda 84 por, aquí te queda, aquí distribuyo los exponentes. Como les digo, aquí necesitas saber bien leyes de exponentes. Sería 2 al cubo por x al cubo. Acá te quedaría el menos a la sexta, se va. El menos a potencias pares desaparece el menos. Y te quedaría únicamente por 2 a la sexta. Entonces aquí, bueno, aquí puedes simplificar. Aquí se puede simplificar. Te va a quedar 84 por x al cubo sobre, a ver aquí, puede simplificar, aquí, a ver, ¿cómo es que se puede simplificar? Simplemente puedes restar los exponentes o puedes, aquí, sí, se restan los exponentes, te va a quedar simplemente un 2 al cubo abajo. Porque aquí tienes 2 al cubo, 2 a la 6, entonces restando te queda el 2 al cubo abajo. Y aquí debería simplificar. Esto lo voy a poner como 2 por 2 por 2. Entonces aquí a ver si se puede simplificar. Mitad sería 42. Mitad sería 21. Ya ni más, ¿no? Ajá, entonces te quedaría 21 medios x al cubo. Y ese sería el término. Obviamente sin y. Claro, si usabas y y te quedaba y aquí, entonces algo hiciste mal. Y había que revisar que está mal. ¿Alguna pregunta? Entonces, continuamos. Esto se las dejo, pero se las puedo avanzar un poco. Me dicen en este caso que x igual 9, es decir, el exponente debe ser 9. El exponente debe ser 9. De nuevo, en este caso tienes que trabajar con las x. Entonces, por ejemplo, tú dirías, tienes que n es 8. De nuevo, lo que no sabes es y. Entonces, tú deberías decir, bueno, sería 8, el término general sería 8 combinación y, sería 2x cuadrado, no, 8 menos y, por menos x al cubo sobre 2 a la y. Entonces, ahora lo que necesitas hallar es que el exponente de x sea 9. Y te piden el coeficiente, es decir, el valor numérico. Entonces, atentos con eso. Acá, por ejemplo, el coeficiente sería 21 medios. Entonces, el coeficiente tengo que sacar el valor numérico. Entonces, aquí, por ejemplo, yo lo que haré es trabajar de nuevo con x nomás. El resto lo ignoro por ahora. Para hallar y primeramente. Entonces, sería
El resto lo ignoro, incluyendo el número también lo ignoro. Sería 1 sobre x al cuadrado, todo eso elevado a 8 menos 1, por el menos también lo ignoro, no me interesa, solo me interesa la x a la 3i. Entonces, esto va a ser igual a x a la 3i sobre x a la 16 menos 2i. Distribuyo el exponente acá y acá. Y 1 a la eso es 1. Y acá producto de exponentes, 2 por 8 menos i, te queda 16 menos 2i. Esto sería igual a x. Restando exponentes ahora, te quedaría menos 16 menos 5i. Parece que algo está mal. Pareciera que algo está mal porque no puede... Eso es igual a 9. ¿Será que algo está mal en este problema? El 5 no es positivo. Tienes toda la razón. Tienes toda la razón. No sé por qué. Eso también es lo malo de a veces que me quiero saltar muchos pasos a la vez. Gracias por la aclaración. Por la corrección. Sí, el 5 es positivo. Ahí sí. Y esto tiene que ser igual a x a la 9. Entonces evalúo los exponentes. Evalúo igual a los exponentes. 5i es igual a 9. Y 5i sería igual a 16, a 9 más 16, que es igual a 25. Entonces, i es igual a 5. De nuevo, este número debe ser entero. Si no es entero, está mal. O no sale solución o no hay solución correcta. Ya, listo. Entonces, i igual 5 es la respuesta. Eso quiere decir que es el sexto término. Pero obviamente, bueno, no es la respuesta porque me piden hallar el coeficiente. Lo que debo hacer ahora es evaluar este i aquí. Bueno, mejor dicho acá. Y sacar el coeficiente, el valor numérico. Y de ahí esa sería la respuesta. Se lo dejo para que lo hagan porque ya se acaba el tiempo. ¿Alguna pregunta hasta ahí en eso? Entonces, continuando, para ya ver lo último de esta clase, tenemos sucesiones. Entonces, sucesiones, en este caso lo definen, bueno, se define de hecho como una función únicamente en los números naturales. Eso quiere decir que para cada número natural está relacionado un valor real. Natural, este número natural normalmente quiere decir la posición de la sucesión. Puede ser finita o infinita dependiendo de la cantidad de elementos que tenga la sucesión. Ejemplo de sucesiones, por ejemplo, 1 sobre n es una sucesión. N normalmente define la ubicación, n igual 1. Entonces reemplazas 1, un medio, un tercio, etc. Entonces esos son ejemplos de sucesiones más generales. Esa es la forma general. Esta forma se denomina expresado por un término general. Porque con este término general puedes sacar cualquier término. El que tú quieras. Otra forma de expresarlas es con lo que se conoce como la forma recursiva. Entonces, de forma recursiva, se puede expresar de maneras relacionando con justamente dos anteriores términos, por ejemplo, la sucesión de Fibonacci. Ahora, ¿qué vamos a trabajar nosotros únicamente? Vamos a trabajar acerca de sucesiones especiales, empezando por la progresión aritmética. Entonces, progresión aritmética es una sucesión en la cual cada término siguiente se obtiene sumando una misma cantidad al término anterior. Entonces, para obtener el término siguiente, debes sumar una cantidad al término anterior
y esa cantidad se denomina D, diferencia, se le llama diferencia. Entonces se cumple que cualesquiera dos términos consecutivos, su diferencia será igual al mismo valor D. Se puede expresar de forma general de esta manera, donde puedes sacar el enésimo término usando esta fórmula. Puedes ver que el primer término sería A, porque n igual 1, esto simplificaría y te quedaría únicamente A. El segundo sería A más D, el tercero A más 2D y así sucesivamente. Entonces aquí importante es ver que el primer término es A, D es la diferencia y N es la posición en la sucesión. También puedes hallar la suma de los n primeros términos usando las siguientes expresiones. Son equivalentes. La primera la usas cuando no sabes el último término que vas a sumar. Solamente sabes la cantidad de términos, el primero y la diferencia. La segunda es equivalente, pero en este caso tú ya sabes el último término con el cual vas a sumar y la cantidad de términos. De esa manera es un poquito más fácil el cálculo. Obviamente tienes que saber cuál vas a usar, dependiendo si sabes o no el último término a sumar. Por ejemplo, ejemplos de ejercicios me dicen que establezca el 13º término de la siguiente progresión aritmética. ¿Cómo obtengo el 13º término? Pues yo debo evaluar n igual 13, que es el 13º término, en la fórmula de término general. Entonces, el primer término es 2. Y la diferencia tendría que calcularla. La diferencia siempre es la resta de dos términos consecutivos en una progresión aritmética. Cualesquiera dos consecutivos. Entonces sería, por ejemplo, 17 menos 12 es igual a 5. Entonces, finalmente, la suma va a ser igual a el 13 por reemplazando los datos. No tengo el último término. Ah, no estoy sumando. ¿Qué es que hago? Quiero obtener el 13º término. Sí. Ajá. Entonces, reemplazando la fórmula sería 2 más 13 menos 1 por 5. Entonces, aquí esto sería 2 más 4 por 5. No, que es que por 4, por 12. Por 5. Entonces, esto es 2 más 60. 62. Entonces, en este caso, la respuesta es 62. Bueno, el 13º término es 62. Ahora, algo que podemos hacer aquí es sacar la suma. O sea, digamos que ahora me piden la suma al último término. Bueno, la suma de los 13 primeros términos. Entonces yo podría usar cualquiera de las dos fórmulas. Pero, como les digo, la diferencia es que en este caso esta fórmula, si yo supiera el último, el cálculo se me haría más sencillo. Entonces, como vieron, acabo de calcular el último término, entonces puedo sacar la suma de los 13 primeros términos y va a ser igual a 13 por 12 más 62 sobre 2. Entonces esto va a ser igual a 13 por 64 sobre 2. Mitad 1, mitad 20, no, ¿qué hablo? 32. Y bueno, me queda hacer este producto, que sería 320 más más 96. Digamos, 6, 11, 416. Entonces la suma sería 416, por ejemplo. Ese es el caso en que yo supiera el último término. Si no lo supiera, entonces debería usar el que está acá, la fórmula que está aquí. Ahora, aquí me piden otro ejercicio, me piden hallar el valor de la siguiente suma, de 5 más 9 más 13 hasta sucesivamente.
Entonces, esta suma, el primer término es 5, puedo verlo. La diferencia, puedo ver que es 4. Porque yo resto 2 consecutivos y me queda 4. Y n, en este caso no sé cuántos términos voy a sumar. Entonces lo que debería sacar primero es n antes de hallar la suma, porque para ambas fórmulas yo necesito saber n. Entonces n la voy a hallar usando el término general, usado básicamente para el último término. Entonces yo sé que f de n es igual, el último término es igual a más n menos 1 por d. Entonces esto es igual a 5 más n menos 1 por 4. No puede haber más de una diferencia. O sea, la diferencia siempre es igual a, siempre es única. Si no, no sería progresión aritmética. Si no, no sería progresión aritmética. Entonces, ahora, este término es el 49, el último. Y esto me quedaría 45. No, no es 45, 44. Es igual a n menos 1 por 4. Entonces, 11 es igual a n menos 1. Por lo tanto, n es igual a 12. N es 12. Correcto, n es 12. Entonces yo sé que estoy sumando los 12 primeros términos y ahora puedo hacer la suma. Como les digo, puedo usar cualquiera de las dos fórmulas. Es recomendable que si sabes el último término, entonces use las de acá porque es más sencillo. La acá es cuando no sabes el último término. Entonces, reemplazando la sumatoria. La sumatoria de 12 va a ser igual a 12 por 5 más 49, el último término, sobre 2. Igual a 6 por 54. 6 por 4, 24. Llegando 2. 12, 144. No, estoy mal. Es 30. 32, entonces sería. 324. Ahí está. Esa es la suma. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Entonces, continuando. Otro ejemplo de uso bastante sencillo. Mejor dicho, se las dejo. A ver, esta de aquí, por ejemplo, es como que de uso. Me dicen que tengo 50 filas. En la primera hay 30. En la segunda hay 32. En la tercera hay 34. Y me piden hallar la cantidad de butacas que hay. Entonces, por ejemplo, mejor dicho, la total. Sabiendo que hay, esta es una, esta es dos, esta es tres, hay 50 filas. Entonces debería yo hallar la suma total. Entonces debo ver que esto es una progresión aritmética, porque en 30, luego 32, 34, donde la diferencia es 2, el primer término es 30, n es 50, entonces me piden hallar la suma de todas las butacas. Ahí se la dejo para que la terminen. Vamos continuando porque ya faltando más progresión geométrica y falta poco para el taller. Entonces, progresión geométrica. ¿Qué es una progresión geométrica? Es también una sucesión muy similar a la aritmética, solo que en este caso, para conseguir el siguiente término, tú lo que debes hacer es multiplicar el anterior por un valor constante llamado razón. Entonces, la razón se representa con una R, es constante. La progresión geométrica puede ser expresada de manera también con un término general, usando esta fórmula, a Rn-1, donde A es el primer término y R es la razón de la progresión geométrica. Es decir, siguen el siguiente patrón: A primer término, luego A por R, luego AR cuadrado y así sucesivamente. También, igual que en la progresión aritmética, podemos sumar los n primeros términos de la progresión geométrica para obtener la siguiente expresión: A por 1 menos R a la n sobre 1 menos R, en caso de que R no sea 1. En caso de que R sea 1, pues todos los términos sean iguales y sería igual a n por A.
Casi siempre R no es 1. Ahora, lo interesante de las progresiones geométricas es que dependiendo de R, puede darse el caso de que los términos decrezcan muy rápido. Entonces, puede darse el caso de que cuando quieras sumar términos, hasta así sean infinitos términos de una progresión geométrica, debido a que R R es pequeño y hace que la progresión geométrica crezca muy rápido, al sumar todo, igual te va a quedar un valor finito, un valor que se puede calcular. Entonces, ¿cuándo se cumple eso? Cuando R, el valor absoluto de R es menor que 1. Ahí se dice que R es bastante pequeño y puedes calcular su sumatoria infinita. Entonces, por ejemplo, en este caso, Rn tiende a 0. O sea, Rn tiende a 0 cuando R está entre 0 y 1 y n es extremadamente grande. Entonces, por lo tanto, cuando R tiende a 0, esta parte, Rn tiende a 0, esta partecita tendería a 0 y te quedaría únicamente A sobre 1 menos R. Y así se puede calcular la sumatoria infinita en las progresiones geométricas. Bueno, ejemplos de uso, por ejemplo, tenemos aquí el establezca el octavo término. Tenemos que el octavo término se lo puedo obtener usando la fórmula general de la progresión geométrica, que será igual a R n-1. El primer término sería 1. La razón se obtiene dividiendo dos términos consecutivos. Entonces la razón en este caso divido 3 dividido para 1. En este caso sería 3. Entonces por 3 a la n-1. N en este caso es el octavo, entonces n es 8. Entonces sería 8 menos 1. Sería 3 a la 7. Y ese sería el octavo término. 3 a la 4 es 81, a la 5 es 243. Bueno. A la 6 sería... No vale la pena calcular. 3 a la 7 nomás. Ahora, me piden obtener en la siguiente, calcular el valor aproximado de la siguiente suma. Cuando los términos están en progresión geométrica. En este caso, los puntitos aquí me quieren decir que se va hacia el infinito. Se va hacia el infinito. Es decir, esta suma es una suma infinita. Entonces debo ver primero si es finita, si el valor total va a ser finito o no va a ser o no. Entonces, ¿cómo veo eso? Pues lo que debo ver es la razón. La razón la obtengo al dividir dos términos consecutivos. Entonces, por ejemplo, este caso, cada término, este es un término, luego este es otro, luego este es otro, y luego este es otro. O sea, son términos consecutivos de una progresión geométrica. Entonces, yo divido uno con el anterior, entonces dividimos menos 3/4, que es el más sencillo porque el divisor sería 1. Entonces esto sería igual a menos 3/4. La razón es menos 3/4. La suma, por lo tanto, la suma infinita. Y el primer término podemos ver que es 1. Entonces la suma infinita va a ser igual a 1 sobre 1 menos 3/4. Esto va a ser igual a 1 sobre 1 más 3/4. Esto va a ser igual a 1 sobre 7/4. Y aquí puedo hacer extremos con extremos, medios con medios, para que me quede 4/7. Y esa sería la respuesta en esta suma infinita. Como la razón era menor, el valor absoluto de la razón era menor que 1, se puede hacer esto. Si el valor absoluto de la razón fuera mayor que 1, la sumatoria quedaría infinita. La sumatoria quedaría infinita. Tenemos los siguientes, luego tenemos un poco más de ejercicios. Me dicen que un distribuidor vende 120 teléfonos en 4 días. Si cada día vendió un tercio de lo que vendió el día anterior, entonces ¿cuántos teléfonos vendió el primer día? Entonces aquí
veo que es progresión geométrica porque me dice que cada día vendió 1/3 de lo que vendió el día anterior. Es decir, para obtener el siguiente, debo multiplicar por 1/3. Entonces, esa es la razón. La razón es 1/3. El primer término sería lo que vende el primer día, 120. Y me piden hallar, me dicen que es que 120. Eso es, no estoy mal. Lo de que vende el primer día es lo que no sé, porque es lo que me pregunto. Me dicen que en 4 días él vendió 120, es decir, la sumatoria de lo que vendió en cada día durante los 4 días me va a quedar 120. Es decir que la sumatoria me debe quedar 120. Me piden hallar justamente A. Entonces, yo sé por fórmula que la sumatoria en los 4 días es igual a A por 1 menos R a la N sobre 1 menos R. Entonces, esto va a ser igual a A por 1 menos R es 1/3 a la cuarta sobre 1 menos 1/3. Y esto es 120, como me dice el problema. Entonces sería igual a A por, esto sería 1 sobre 81, sería 80 sobre 81. Abajo sería 2/3. Y esto sería igual a 120. Entonces aquí despejo A. A me va a quedar, este 2/3 pasa a multiplicar. Sería 2/3 por 120. Y este 81 pasa a multiplicar, el 80 pasa a dividir por 81 sobre 80. Y puedo simplificar, mejor dicho, escribo con otro color. Y puedo simplificar este 0 con este 0. Puedo simplificar también cuarta 3, cuarta 2, mitad 1, mitad 1, tercera 1, tercera 1. Y me quedó justamente 81. Entonces el primer día vendió 81 teléfonos. Y puedo ver que efectivamente cumple 81. El segundo día vendió 27. El tercero vendió 3. Y el cuarto vendió un teléfono nomás. Entonces sumando esto, aquí queda 30. No, aquí estoy mal. 9, estoy mal aquí. 9 y aquí es 3. Ahí sí. Entonces tenemos 30 más 90, 120. Efectivamente es correcto. ¿Alguna pregunta? Ya, entonces vamos a hacer el último que se ve interesante. Me dicen que 3 personas dividen una manzana de una manera rara. Bueno, asumiremos que una manzana es cuadrada para representarla. Entonces la dividen en cuartos y cada uno toma un cuarto. Esto es para A, B, C. Y luego el cuarto sobrante lo vuelven a dividir en 4 partes. Y cada uno toma una parte, A, B, C. Y el otro cuarto lo siguen dividiendo. Entonces quiere decir que me quieren saber cuántos obtiene cada uno. Pues para A, por ejemplo, vemos que primero obtiene un cuarto. Luego va a obtener un cuarto de un cuarto. Luego va a obtener un cuarto de un cuarto de un cuarto. Y así sucesivamente. Entonces veo que esto de aquí es una progresión geométrica. 1 sobre 16 más 1 sobre, esto te quedaría, bueno, ahí te queda un valor, ¿qué es que 16? 64. Y lo único que tienes que hacer es la suma infinita. Entonces se la dejo para que termine. Tienen que sacar la suma infinita. Listo. Entonces, hasta ahí sería la clase de hoy. Si alguien tiene alguna pregunta.
Si no, para terminar, mejor termino ahorita.